Me han preguntado qué dije cuando entré a esa cocina. La gente quiere saber si grité, si volqué la mesa, si me volví loco. La respuesta es no. No dije gran cosa, pero al amanecer del día siguiente, lo que le hice a mi hijo, la mayoría de la gente lo llamaría frío. Yo lo llamo necesario. Bienvenidos de nuevo a la venganza de un padre. Pónganse cómodos y recuerden, las personas de estas historias tuvieron todas las oportunidades para comportarse bien. Simplemente eligieron mal. Dejen un comentario y díganos desde dónde nos están viendo. Suscríbanse y denle al botón de me gusta. Créanme, les va a encantar estar aquí. Ahora, déjenme empezar desde el principio, porque si no lo hago, no entenderán por qué no me arrepiento de nada de lo que hice. Mi nombre es Pablo Garibay. Tengo 63 años. Llevo casado con Ángela 30 años y hasta hace 11 días les habría dicho que mi familia era sólida. No perfecta. Nadie es perfecto, pero sólida. Esa clase de solidez que construyes a lo largo de décadas de estar presente, de pagar por cosas por las que nadie te da las gracias y de amar a personas que a veces hacen que sea muy difícil amarlas. Mi hijo Javier tiene 29 años, un hombre hecho y derecho, de hombros anchos, apretón de manos firme, un buen trabajo. Una buena parte del cual, para ser sincero, vino de puertas que yo personalmente le abrí, pero ya llegaremos a eso. Javier se casó con alguien de la familia Delgado hace unos 2 años. Su esposa está bien. Es una muchacha bastante agradable, pero su familia, su padre Damián Delgado, su madre Patricia, digamos que la primera vez que le estreché la mano a Damián, algo en mis entrañas me dijo, cuidado con estos. Se la estreché de todos modos, sonreí de todos modos, porque eso es lo que haces cuando tu hijo está enamorado. Ese fue mi primer error. Hace unos días volví a Monterrey para una serie de reuniones de negocios. Nada inusual. Viajo 4, tal vez 5 veces al año por trabajo. Ángela sabía que me iba, toda la familia lo sabía. Lo que nadie sabía, incluida Ángela, era que mi última reunión se canceló ese 10º día. Podría haberme quedado, explorar la ciudad, pedir servicio a la habitación y ver la televisión como un hombre sin responsabilidades. En lugar de eso, reservé el primer vuelo a casa. No llamé antes, no envié ningún mensaje. Quería darle una sorpresa. 27 años de matrimonio y todavía me gustaba sorprender a mi esposa. Júzguenme si quieren. Aterricé, tomé mi maleta y manejé a casa. Eran poco más de las 3 de la tarde de un martes. Ahora, esto es lo primero que quiero que noten, y quédense conmigo en esto, porque los detalles importan. Cuando di la vuelta en mi calle, vi el auto de Damián estacionado afuera de mi casa. Ese Buick plateado que ama como si fuera un rasgo de su personalidad. Estacionado justo ahí, en mi entrada, como si él pagara la hipoteca. Sentí de nuevo ese presentimiento en las entrañas. Me dije que estaba paranoico. Tal vez solo habían venido a comer. Tal vez Javier los había invitado. La gente hace visitas, es normal. Estaba cansado y viendo cosas donde no las había. Me estacioné, tomé mi maleta y caminé hacia la puerta principal. La casa se oía ruidosa. No ruidosa como en una fiesta, sino ruidosa en distintas capas. Como si 2 mundos diferentes estuvieran ocurriendo bajo el mismo techo al mismo tiempo. Desde el fondo de la casa, de la dirección de la cocina, podía escuchar risas. Risas ruidosas, cómodas, relajadas, platos, conversación, el sonido de personas que no tenían absolutamente ningún otro lugar donde estar ni una sola preocupación en el mundo. Y desde la sala, silencio. La clase de silencio equivocada. Empujé la puerta y la vi. Ángela estaba en el suelo. No sentada, no descansando en el suelo. Su espalda estaba apoyada contra la base del sillón, sus piernas extendidas frente a ella. Y su mano derecha, estaba presionada debajo de su nariz. Su blusa blanca tenía una mancha que reconocí de inmediato, y sentí que el estómago se me caía hasta el piso. Sangre. Sus ojos se encontraron con los míos en el segundo en que entré, y quiero decirles algo. He visto a mi esposa llorar con comerciales de televisión. La he visto llorar en bodas de desconocidos. La he visto llorar porque sonaba una canción en el radio que le recordaba a su madre. Nunca en 27 años la había visto mirarme de la forma en que lo hizo en ese momento. Como si hubiera estado esperando, como si hubiera estado resistiendo.
como si en el momento en que vio mi rostro, algo dentro de ella finalmente dijera, está bien, ya está aquí, ya puedes dejarte llevar. Y esa es la imagen que selló todo lo que vino después. No entro en pánico, quiero ser claro en eso. No soy un hombre que entre en pánico. Solté mi maleta, crucé la habitación, me puse de rodillas y llamé al número de emergencias ahí mismo. Sin dudarlo, mientras la operadora me guiaba para mantenerla tranquila y erguida, mientras le tomaba el pulso y le limpiaba la sangre de la cara con la mano descubierta, aún podía escucharlos desde la cocina, riéndose. Mi hijo de 29 años y Damián y Patricia Delgado, riéndose como si estuvieran en una cena de gala, como si nada en el mundo estuviera mal, como si mi esposa no estuviera a 3 metros de ellos, sangrando en el suelo de la sala. Quiero que piensen en eso por un segundo. De verdad lo quiero, porque yo tuve que hacerlo. Los paramédicos llegaron en 8 minutos. 8 minutos que parecieron 8 años. Entraron rápido, profesionales, tranquilos, de la manera en que lo hace la gente que ha visto emergencias reales y sabe exactamente qué hacer. Le revisaron los signos vitales de inmediato y el paramédico a cargo, un muchacho joven que no debía tener más de 32 años, con un gafete que decía briseño, levantó la vista del baumanómetro con una expresión que me lo dijo todo antes de que abriera la boca. Señor Garibay, dijo en voz baja, su esposa está en crisis hipertensiva. Su presión es críticamente alta. Esto no acaba de pasar. Esto se ha venido acumulando. Necesitaba atención médica antes de llegar a este punto. Lo dijo de manera profesional, clínica, sin... Y miré hacia la cocina, donde las risas finalmente, por fin, se habían apagado, y sentí que algo cambiaba dentro de mí. Algo que había estado caliente y frenético unos minutos antes se quedó muy quieto. Frío, en realidad. Sostuve la mano de Ángela hasta que la subieron a la camilla. Me apretó los dedos. Yo le devolví el apretón. 2 veces. Lo nuestro. 27 años de tener ese código. Luego me puse de pie, me acomodé el saco y caminé hacia la cocina. Ahora, antes de decirles lo que pasó después, necesito que entiendan algo sobre mí. No soy un hombre violento. No soy un hombre que grite, que tire cosas o que haga escenas en su propia casa. Pero soy absolutamente, sin duda alguna, un hombre que se hace cargo de las cosas. Y era hora de hacerse cargo de algo. Si nos han estado escuchando por un tiempo, háganos un favor rápido. Suscríbanse. Mucha gente escucha sin hacerlo nunca, pero a ustedes no les cuesta nada y para nosotros significa todo. Gracias, de corazón, he entrado a muchas habitaciones en mi vida. Salas de juntas donde había millones de pesos sobre la mesa. Hospitales, cuando las personas que amaba luchaban por sus vidas. Salas de tribunales, iglesias, cementerios. He entrado a habitaciones que lo cambiaron todo y habitaciones que no cambiaron nada. Pero quiero decirles que nada, y me refiero a nada, se ha sentido jamás como entrar a esa cocina aquella tarde. Las risas se habían ido, finalmente, como si alguien se hubiera estirado y las hubiera apagado con un interruptor. Los 3 estaban sentados allí. Javier en la cabecera de la mesa, Damián a su izquierda, Patricia a su derecha, rodeados de platos de comida y vasos de té helado, como si acabara de terminar una comida de martes por la tarde perfectamente encantadora. En mi casa, mientras mi esposa sangraba en mi piso, me quedé en el umbral de la puerta por un momento. Solo me quedé parado ahí. He aprendido a lo largo de 63 años que lo más poderoso que puede hacer un hombre cuando está furioso es ir despacio. Cada instinto en tu cuerpo te dice que te aceleres, que alces la voz, que te muevas rápido, que les hagas sentir la magnitud de lo que hicieron. Pero ir despacio da más miedo. Despacio significa que tienes el control. Despacio significa que ya decidiste lo que va a pasar y nada de lo que digan va a cambiarlo. Así que me quedé allí, despacio, en silencio, y miré a mi hijo. Javier se puso de pie. Le daré el beneficio de la duda en eso. Se levantó en el momento en que vio mi rostro, lo que me dice que en algún lugar de ese cerebro de 29 años, ya lo sabía. Uno no se levanta así a menos que lo sepa. Papá, comenzó. Levanté un dedo, solo uno, y se detuvo. Me dirigí a Damián primero. Damián delgado, de cabello canoso, bronceado,
el tipo de hombre que nunca había trabajado en un empleo del que no fuera también el dueño. Tenía las manos entrelazadas sobre mi mesa de comedor, como si estuviera presidiendo una junta, como si estuviera cómodo, como si perteneciera allí. Lo miré durante un largo momento. Luego dije, y mantuve mi voz tan tranquila que probablemente los asustó más de lo que lo habrían hecho los gritos. Fuera de mi casa. Damián parpadeó. Patricia dejó su té helado en la mesa. Javier abrió la boca. Papá, déjame explicarte. Contigo no estoy hablando todavía, dije. Aún tranquilo, aún despacio. Dije, fuera de mi casa, los dos, ahora mismo. Damián se acomodó en su silla e hizo lo que yo sabía que iba a hacer. Intentó ser razonable. Intentó ser el adulto sensato y racional de la habitación. Se inclinó un poco hacia adelante y dijo, Pablo, creo que si todos nos tomamos un momento para respirar. Damián, lo detuve. No pedí un respiro, no pedí una conversación. Te pedí que te fueras de mi casa y solo lo voy a decir una vez más. Ahora, aquí está la parte a la que necesito que presten atención porque aquí es donde se pone interesante. Ella tomó su bolso, tocó el brazo de Damián y le dio esa mirada que las esposas les dan a los esposos cuando quieren decir, ahora no, aquí no, vámonos. Damián se levantó lentamente, de la manera en que lo hacen los hombres cuando quieren que sepas que se van por elección propia, no por orden tuya. Mientras pasaban por la sala de camino a la puerta, la vieron. Ángela ya estaba en la camilla, con la máscara de oxígeno en la cara, una vía intravenosa en el brazo, Briceño y su compañero trabajando con eficacia a su alrededor. Patricia dejó de caminar, se llevó la mano a la boca. Damián se quedó completamente inmóvil, y los vi mirar a mi esposa, ver el rastro ligero de sangre en su cuello, ver cómo tenía los ojos cerrados, ver los tubos y los aparatos, y vi cómo el color desaparecía de los rostros de ambos. Qué bueno, necesitaba que vieran eso. Necesitaba que esa imagen se les quedara grabada detrás de los párpados. Se fueron sin detar palabra. La puerta principal se cerró con un clic detrás de ellos, y de repente la casa se quedó muy en silencio. Solo Javier y yo. Él seguía de pie, junto a la mesa de la cocina, con las manos a los lados y la mandíbula apretada. Tenía los ojos de su madre, siempre los ha tenido. Y justo ahora, esos ojos hacían ese gesto en el que no lograban decidir si ponerse a la defensiva o mostrar vergüenza. Regresé a la cocina despacio y me senté justo enfrente de donde él estaba parado. Me senté, apoyé las manos entrelazadas sobre la mesa y lo miré. Siéntate, Javier. Él se sentó. Habla, le dije. Y lo quiero saber todo. Exhaló, se pasó una mano por la cara y luego comenzó. Y aquí es donde necesito que de verdad se queden conmigo. Porque lo que salió Sasha de la boca de mi hijo en los siguientes 4 minutos reordenó todo lo que yo creía saber sobre esa tarde. Javier me dijo que Damián y Patricia no habían pasado solo de visita. Habían estado planeando esto durante 3 semanas, esperando específicamente a que yo estuviera fuera de la ciudad. Vinieron con papeles, documentos reales relacionados con una propiedad que tengo, un edificio comercial durante 19 años, y que siempre le dije a Thompson, Javier, que sería suyo algún día. Damián de alguna manera se había metido en la cabeza que ese algún día significaba ahora mismo, y que con la presión adecuada sobre Javier podrían hacer que firmara documentos para comenzar a transferir el control mayoritario de esa propiedad, mientras yo estaba en Monterrey, sin mi conocimiento, sin mi firma. Quiero que piensen en eso. Quiero que de verdad dejen que esa idea se asiente. Esas personas entraron a mi casa, se sentaron a mi mesa e intentaron manipular a mi hijo para que se diera con su firma una parte de lo que yo construí mientras yo estaba a más de 1000 kilómetros de distancia y mi esposa estaba en la habitación de al lado. Mantuve mi rostro completamente inexpresivo. Por dentro la historia era otra muy diferente. ¿Y tu madre? Dije en voz baja. ¿Dónde entré en esto? Javier miró la mesa. Escuchó sin querer, dijo. Entró a la cocina unos 40 minutos después de que llegaron. Escuchó lo que Damián estaba diciendo y ella no lo iba a permitir, papá. Ya sabes cómo es ella. Durante 30 años he sabido exactamente cómo es ella. Le dijo directamente a Damián que la propiedad no era de Javier para que la firmara. Continuó.
que tú no habías aceptado nada, que estaban fuera de lugar viniendo aquí de esta manera. Damián intentó interrumpirla alzando la voz. Y ella también alzó la voz. Mi mamá alzó la voz, Damián también, y estuvieron discutiendo unos minutos, y luego ella simplemente se detuvo. Hizo una pausa. Dijo que le dolía mucho la cabeza, que se sentía mareada. Se disculpó y se fue a la sala, y yo pensé. Se detuvo de nuevo. Iba a ir a ver cómo estaba. Yo solo, Damián empezó a hablar otra vez, y me dejé llevar y me distraje. No pudo terminar la frase. No hacía falta. Me quedé asimilando todo lo que me acababa de decir durante un largo momento. La cocina estaba tan silenciosa que podía escuchar a los paramédicos hablar en voz baja en la habitación de al lado. Podía escuchar el sonido de las ruedas de la camilla sobre mi piso de madera. Luego dije, entonces, déjame asegurarme de que te entendí correctamente. Mi voz era diferente ahora. Incluso Javier lo notó. Vi cómo se enderezaba un poco en su silla. Tu madre le dijo a tu suegro, en su propia casa, que estaba fuera del lugar. Él la interrumpió alzando la voz. La situación escaló. Ella te dijo que no se sentía bien, y tú regresaste a la cocina. Javier no dijo nada. Regresaste a la cocina, repetí. No como una pregunta, sino simplemente dejando caer el hecho sobre la mesa entre nosotros, como algo que ninguno de los dos podía mover. Papá, no sabía que era grave, dijo Javier. Se detuvo. Ella tiene presión alta, dije. Ha tenido presión alta durante 6 años. Has sabido eso durante 6 años. El paramédico, un extraño, me dijo hoy que ella necesitaba atención médica antes de llegar a este punto. Un hombre que jamás en su vida había visto a tu madre entendió la urgencia, y tú me detuve porque lo sentí. Esa sensación que tienes cuando has criado a alguien, amado a alguien, sacrificado todo por alguien, y te das cuenta en un terrible segundo de que en algún punto del camino algo no funcionó. Me puse de pie y le dije lo último que le iba a decir a mi hijo esa noche. No sé en qué clase de persona te has estado convirtiendo, pero ese no es el hombre que yo crié. Salí de la cocina y regresé al lado de mi esposa. Tomé su mano y no volví a hablarle a Javier por el resto de la noche. Pero quiero que entiendan algo. El silencio no era debilidad. El silencio no significaba que lo estuviera dejando pasar. El silencio era yo pensando. Y cuando Pablo Garibay se queda callado, cuando se queda muy quieto, ahí es cuando debes preocuparte. Hay un tipo muy particular de silencio que se instala en una casa a las 2 de la mañana. No es un silencio pacífico. No es de esos que quedan después de una buena comida, una larga risa, o una noche donde todo salió bien. Me refiero al otro tipo, el que tiene peso. El tipo de silencio que te presiona el pecho y hace que cada pequeño sonido, el zumbido del refrigerador, el reloj en la pared, el ruido distante de un auto al pasar afuera, se escuche más fuerte de lo que debería. En ese silencio me senté esa noche. Ángela dormía en nuestra habitación, finalmente. Habían hecho falta los medicamentos, las luces bajas, de mis almohadas acomodadas exactamente como a ella le gusta, y unos 40 minutos de mí sentado en la orilla de la cama, sosteniendo su mano, antes de que su respiración se normalizara y su rostro, ese hermoso y agotado rostro, finalmente se relajara. La miré dormir durante mucho tiempo. Pensé en estos 30 años. Pensé en la mujer que se casó conmigo cuando yo tenía más ambición que dinero, que trabajó a mi lado cuando construíamos todo desde cero, que crió a nuestro hijo con más paciencia de la que yo jamás tuve, más gracia de la que él merecía y más amor del que probablemente cualquiera de los dos reconoció en su momento. Pensé en ella tirada en ese suelo, y entonces dejé de pensar y empecé a actuar. Fui a mi escritorio en el estudio, me senté, abrí mi computadora portátil, me troné los nudillos y me puse a trabajar. Ahora necesito que entiendan algo sobre mí antes de que les explique lo que pasó después. No soy un hombre impulsivo. No tomo decisiones al calor del momento y no hago cosas de las que luego tenga que retractarme. Cada una de las cosas que hice esa noche ya las había decidido en esa cocina, mientras Javier seguía hablando y yo estaba sentado frente a él con las manos entrelazadas y el rostro completamente inmóvil. Para cuando me senté en ese escritorio, ya no estaba enojado, estaba decidido. Y había una diferencia profunda entre las dos cosas. La primera llamada que hice fue al banco.
Sí, a las 2 de la mañana. Porque cuando has tenido las cuentas durante el tiempo suficiente y eres el titular principal, hay un número al reverso de tu tarjeta que nunca duerme. Lo he usado 2 veces en 27 años. Esta era la tercera vez, Lisa. Javier había sido usuario autorizado en mi tarjeta de crédito principal durante 6 años. 6 años de cargos que nunca cuestioné, nunca audité, nunca le pedí que justificara. Gasolina, despensa, cenas, suscripciones. Ese fin de semana en Guadalajara que él llamó viaje de trabajo, del cual estoy bastante seguro de que no involucró ni trabajo ni hojas de cálculo. Eliminado. La mujer en el teléfono fue profesional y eficiente. Tardó menos de 4 minutos. Me preguntó si había algo más que necesitara. Esta noche no, le dije. Gracias. Colgué y pasé al siguiente asunto. Continué. El seguro del auto, fuera de mi póliza antes de las 3 de la mañana. El departamento. Ahora, esto requirió un poco más de esfuerzo. Yo había firmado como aval en el contrato de arrendamiento de Javier hace 2 años, cuando él y su esposa se mudaron a su departamento. Un edificio lindo, un buen vecindario. La clase de vecindario que requiere un aval con cierto nivel de historial crediticio y ciertos ingresos. Los míos. Llamé a su arrendador a las 7 de la mañana, cuando sabía que la oficina estaría abierta. Un hombre llamado Gerardo. Buen tipo. Habíamos hablado 2 veces antes, ambas de manera agradable, ambas breves. Esta vez le dije que necesitaba que retiraran mi nombre del contrato de Javier en la primera oportunidad legalmente posible, y que colaboraría con cualquier trámite que fuera necesario. Gerardo hizo una pausa por un momento y luego dijo: «Todo bien, Pablo. Todo se está solucionando, Gerardo», le dije. «Gracias por preguntar». Cada día primero del mes, en silencio, sin anuncios ni condiciones, yo le transfería dinero a la cuenta personal de Javier. Comenzó cuando estaba tratando de salir adelante después de la universidad. Luego se convirtió en un hábito. Después se volvió algo de lo que ninguno de los dos hablaba porque simplemente lo aceptábamos como parte de cómo funcionaban las cosas. Inicié sesión a las 3:15 de la mañana y cancelé la transferencia recurrente. De forma permanente, no pausada, no reducida, cancelada. Me recliné en mi silla por un momento después de eso, porque esa transferencia representaba algo más allá del dinero. Representaba una versión de mi hijo, que yo había estado financiando en silencio, un nivel de comodidad, un colchón, una red de seguridad que tal vez, posiblemente, le había permitido tomar la clase de decisiones que toma un hombre cuando sabe que siempre hay alguien allí para sostenerlo. Ya no más. Luego vinieron las llamadas por las que no voy a pedir disculpas. A lo largo de los años, le había presentado personas a Javier, le había abierto puertas, había pedido favores. Hay un cierto tipo de moneda que toma décadas construir y que vive enteramente en la confianza de los demás. Yo había gastado una parte de la mía en mi hijo, gustoso, orgulloso. Pasé las primeras horas de esa mañana recuperándola. Llamé a hombres que conozco desde hace 20 o 25 años. Fui honesto sin ser dramático. Les dije simplemente que Javier ya no contaría con mi respaldo, mi recomendación ni mi nombre. Que cualquier cortesía que hubieran tenido con él por consideración, a mí debía darse por terminada. Todos y cada uno de ellos me preguntaron si yo estaba bien. Todos y cada uno de ellos respetaron la llamada sin presionar para obtener detalles. Eso es lo que te dan 63 años de integridad. Personas que confían en que si Pablo Garibay hace esa llamada, Pablo Garibay tiene sus razones. Para las 5 de la mañana, las cuentas de plataformas de entretenimiento se habían ido, las suscripciones compartidas estaban canceladas y ya había agendado a un cerrajero para las 7:30. Me preparé una taza de café. Me paré junto a la ventana de la cocina y vi cómo el cielo pasaba del negro al gris, y luego a ese tono particular de azul pálido, que significa que la mañana ha decidido aparecer, estés listo o no. Pensé en Damián Delgado sentado en su casa sin momento, probablemente sin dormir tampoco, probablemente wondering qué seguía. Debería preguntárselo, porque respecto a la propiedad por la que vino a mi casa a manipular a mi hijo, para que firmara, por la que trajo documentos,
la que planeó durante 3 semanas, la que esperó a que yo estuviera fuera de la ciudad para buscar. Ya había llamado a mi abogado a las 6 de la mañana y le había dejado un mensaje de voz. El mensaje era simple. Necesito reestructurar la documentación de la propiedad de la calle Guerrero. La quiero blindada a prueba de todo y la quiero lista esta semana. Llámame en cuanto entres a la oficina. Damián Delgado nunca, ni en esta vida ni en la siguiente, estaría al alcance legal de nada de lo que yo construí. Javier llegó a la casa a las 9 de la mañana. Lo observé desde la ventana de arriba. Lo vi caminar hacia la puerta principal con los hombros firmes, de la manera en que lo hace cuando se prepara para una conversación difícil. Lo vi meter la mano en el bolsillo para buscar su llave. Lo vi intentarlo de nuevo. Lo vi quedarse allí parado por un momento, completamente inmóvil, empezando a comprender. Tocó a la puerta. No respondí. Tocó de nuevo. Nada. Llamó, pero su línea estaba cortada. Se quedó en ese porche durante un largo momento, mirando la puerta como si ésta pudiera cambiar de opinión. Luego caminó hacia la casa de los vecinos, los Pedraza, y vi a Bárbara Pedraza entregarle su teléfono con la expresión preocupada de una mujer que no sabe qué está pasando, pero puede sentir que es grave. Mi teléfono sonó. Miré la pantalla, el número de Bárbara. Contesté. Hubo un breve silencio, luego su voz sonó diferente. La actitud defensiva había desaparecido. Lo que quedaba debajo era algo crudo, algo más joven, algo que me recordó dolorosamente al niño que solía ser, antes de que los Delgado pusieran las manos sobre la persona en la que se estaba convirtiendo. Lo dejé quedarse en silencio. Luego dije, dejaste a tu madre tirada en ese piso, Javier. Sabías cuál era su condición. Sabías lo que el estrés le hace a su cuerpo, y cuando ella te necesitó a ti, su hijo, elegiste regresar a esa mesa. No habló. Podía escuchar su respiración. Te amo, dije. Siempre te amaré, pero el amor no es lo mismo que el acceso. Y en este momento cada puerta que mantuve abierta para ti está cerrada. Otro silencio, más largo esta vez. ¿Por cuánto tiempo? Preguntó en voz baja. Hasta que te conviertas en la clase de hombre que no necesite que yo responda a esa pregunta por él. Regresé a la habitación. Ángela estaba despierta, sentada apiada contra las almohadas, con la luz de la mañana cruzando su rostro. Viéndose cansada ya, pero presente. Ella misma otra vez. Mi esposa de nuevo. Me miró por un largo momento. ¿Todo está bien?, preguntó suavemente. Me senté a su lado, tomé sus 2 manos entre las mías. La miré, realmente la miré. De la manera en que miras a alguien cuando casi lo pierdes, y necesitas un momento para agradecer que no haya sido así. Todo, dije, está solucionado. Buscó mis ojos, luego asintió lentamente y apoyó la cabeza en mi hombro. Afuera, mi hijo se sentaba en el escalón de la entrada de los Pedraza, con un teléfono sin señal, una tarjeta rechazada y una llave que ya no funcionaba, rodeado por el eco de cada comodidad que yo había construido en silencio a su alrededor. Adentro sostuve la mano de mi esposa y, por primera vez desde que crucé esa puerta principal, exhalé. Algunas personas escucharán esto y dirán que fui demasiado duro con mi hijo. Tal vez, pero vi a un paramédico, a un extraño, tratar la crisis de mi esposa con más esencia que el hombre que yo crié. Y esa noche decidí que el mayor acto de amor que me quedaba por Javier no era mantener las puertas abiertas, sino finalmente dejarlo sentir lo que cuesta cuando se cierran. O madurará con esto o no lo hará, pero Ángela está viva. Está a salvo. Está en casa, y eso es lo único que importa. Si disfrutaron de esta historia, únanse a nuestra comunidad dándole a ese botón de me gusta y suscribiéndose para más historias reales, crudas y centradas en la familia, y compartan esto con alguien a quien le vaya a encantar. Y como siempre, gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en la próxima.